Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura Lara Bolaños y soy asesora nacional de estudios sociales en el Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada. En el video anterior vimos algunas particularidades de lo que van a ser los lineamientos para el curso lectivo 2023. En esta oportunidad vamos a hablar de forma más específica sobre cómo va a ser el planeamiento didáctico en estudios sociales para tercer ciclo y educación diversificada en todas sus modalidades. Entonces comencemos. Permítanme compartir ventana. Listo. Veamos entonces cuáles son esos lineamientos técnicos del curso lectivo 2023 en asignatura de estudios sociales y educación diversificada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el planeamiento es una de las acciones más importantes que realiza la persona docente, ya que en él realmente se evidencia la expertise, el conocimiento que tiene el docente a la hora de mediar esos saberes curriculares en este instrumento. Y por lo tanto es, como decimos, ese instrumento básico que orienta la mediación pedagógica que pretende ser efectiva, pertinente, eficaz para la apropiación de conocimientos y el desarrollo de habilidades curriculares, o como lo vamos a ver este año, con el desarrollo de estas 3 nuevas competencias que nos están demandando desde el Ministerio de Educación Pública. 6 pilares fundamentales sobre los que debe reposar nuestro planeamiento didáctico. Lo primero, y lo mencionamos anteriormente, el programa de estudio vigente, que tiene que verse en forma completa. Lo segundo, el planeamiento didáctico debe responder a las aspiraciones que desde la política educativa y la política curricular se enuncian sobre lo que se desea formar en el estudiantado. Y esto va muy atino con lo que el programa de estudio nos habla, que ya de por sí nos indica cuál es el perfil de salida esperado para el estudiante en tercer ciclo y en educación diversificada. Lo tercero, lo dijimos hace un momento, las plantillas didácticas son una guía, son un mapa que orienta o que se convierten en la ruta de trabajo y el desarrollo de esos saberes curriculares contenidos en el programa de estudio. Lo cuarto, el programa de estudios sociales contiene una serie de componentes curriculares. Cada uno de ellos tiene una función particular. En conjunto nos enuncian qué es lo que se desea visualizar. Y estos componentes tienen que guardar una relación estrecha con las habilidades o competencias curriculares que se desean desarrollar. Y como cuarto y quinto pilar, lo vimos en el video anterior, nuestro planeamiento tiene que responder a la flexibilización curricular, a la contextualización curricular y a la pertinencia curricular. ¿Por qué hablar de flexibilidad curricular? Desde los principios del DUA, del diseño universal del aprendizaje, nuestro planeamiento tiene que ser integral, cubrir a toda la población. No es que tengo que hacer varios planeamientos como en el pasado, es un único planeamiento donde se visualice al chico con necesidades educativas especiales o de repente a un chico con alto potencial o bien a un chico o un estudiante cuyo aprendizaje es regular o normal. La contextualización curricular, es decir, atender al contexto inmediato donde se desarrolla el planeamiento, porque es muy diferente lo que sucede en San José Oeste a lo que sucede, por ejemplo, en San José Norte. Y aun y cuando Ricardo, Carlos y yo trabajemos en el mismo colegio y de los 3 demos el séptimo año, la forma en la que se comporta cada grupo es particular y tiene que atenderse a la pertinencia cultural, es decir, a todas las personas, estudiantes que tenemos a cargo, afrodescendientes, migrantes, población indígena, etc.
Como dijimos hace un momento, nuestro programa de estudio ya de por sí es muy rico, muy vasto y contiene una serie de componentes curriculares que orientan la labor de la persona docente, cada uno de ellos con una función específica, pero que al mismo tiempo se engarzan, se interrelacionan y guardan una estrecha relación unos con otros para orientar la mediación o los procesos mediativos que nosotros desarrollamos dentro del aula. Siguiendo en este orden de ideas, este esquemita que tienen en pantalla, de hecho se esgrime se saca del programa de estudio, nos indica cuáles son los componentes del programa de estudio. Entonces tenemos el eje temático de nivel, que viene a ser esa gran sombrilla, ese gran tema que se desea ver en séptimo año, en octavo año, en décimo año. De ese gran pastel, que es un tema global que se ve por nivel, vamos a partirlo en temas integradores. Por lo general son 3 temas integradores que nos dicen qué de esa generalidad se quiere desarrollar por periodos. Y finalmente, llegamos a lo que son las unidades de trabajo, que las unidades de trabajo todavía nos especifican más qué del tema integrador se desea desarrollar. Estos 3 componentes son, como decirlo, los medulares, los más orientadores que nos indican las temáticas que se desean desarrollar por nivel, por periodo y por unidad de trabajo, que generalmente es como, por así decirlo, por meses, ¿verdad? Para que lo tengamos presentes. De estos 3 componentes, llegamos a lo que serían los aprendizajes esperados. ¿Qué son los aprendizajes esperados? Por la forma en la que se anuncian los aprendizajes esperados, vienen a ser grandes objetivos generales, que ahora sí nos dicen que de la unidad de trabajo, que por ejemplo se llame la Guerra Fría, nos dice conocer las causas de la Guerra Fría o conocer el contexto político, social y económico en el que se desarrolla la Guerra Fría. Es decir, son objetivos generales que nos indican qué de esa unidad de trabajo vamos a desarrollar. Después de estos aprendizajes esperados y siempre dentro de las unidades de trabajo, encontramos las situaciones de aprendizaje. Grabémonos este nombre, situaciones de aprendizaje. Estas situaciones de aprendizaje guardan una relación estrecha con los criterios de evaluación y las preguntas problema. Si decíamos que el aprendizaje esperado es un gran objetivo general, el criterio de evaluación es un objetivo específico que nos indica qué deseamos desarrollar. Por lo general, los aprendizajes esperados se hacen acompañar de 1, de 2, de 3, de 4 criterios de evaluación que lo acompañan o que especifican qué se desea desarrollar. Y las preguntas problema son esa gran inspiración que Camacho, que Max, que Ana Silvia, que Ana Ligia desean que cuando ya terminé de desarrollar mi situación de aprendizaje, mi propuesta de mediación, Laura sea capaz de contestar. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, las situaciones de aprendizaje guardan una relación estrecha con las preguntas problema y los criterios de evaluación. Y de estos componentes del programa de estudio, tenemos que considerar que se van a desarrollar procesos de evaluación de los aprendizajes, que pueden ser formativos, que pueden ser sumativos o que pueden ser diagnósticos. Y que se traslucen o se desgrimen en pruebas escritas, trabajo cotidiano, trabajo extraclase, procesos de asistencia, etc. Si ya yo tengo claro esos elementos
que son iniciales o generales, que me indican qué es el planeamiento didáctico, cuáles son los componentes del programa de estudio y cómo se relacionan ellos unos con otros, entonces ya yo puedo empezar a hablar de cuál sería la plantilla de planeamiento para el caso de estudios sociales. Entonces veremos en este caso dos ejemplos. Listo. Primer elemento. Vamos a ver que esta es la plantilla o la matriz de planeamiento para estudios sociales en todas sus modalidades. Entonces aquí viene esta parte administrativa que como siempre la hemos colocado. Después de esta parte administrativa, inmediatamente voy a tomar o voy a poner textuales del programa de estudio, el eje temático integrador, el tema generador del periodo y la unidad de trabajo. De seguido, vean que viene lo que nos está solicitando el Ministerio de Educación Pública, que es el desarrollo de las competencias. Competencia para una ciudadanía responsable y solidaria se desarrolla en los meses de febrero, marzo y abril. Competencias para la vida en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Y competencias para la empleabilidad digna, septiembre, octubre y noviembre. ¿Qué tiene que ser Yalinín? ¿Qué tiene que ser Cinia? ¿Qué tiene que ser Arturo? Marcar en estas paréntesis cuál es la competencia que está desarrollando. Ahora, ¿solamente es eso lo que nos están solicitando o dónde evidencio yo el desarrollo de estas competencias? Veámoslo entonces en este documento al que ya hicimos referencia la vez anterior. Hay un documento que se llama Guías para el Desarrollo de las Competencias. Está el documento que se llama Guías para el Desarrollo de Competencia General y la Guía de Competencias para Tercer Ciclo de Educación Diversificada. Además de especificar cuál es la competencia que se está desarrollando, aquí vienen algunos ejemplos de actividades que Marta, que José Luis, que Juan Pablo, que William pueden utilizar. Por ejemplo, vean aquí, utilizando un video, unas imágenes de apoyo, canciones, poemas, TikTok educativo, es decir, se están ofreciendo diferentes elementos que puede utilizar o en los que se puede apoyar a la persona docente y utilizarlos de acuerdo con su contexto, alusivo a alguna de las temáticas que se están desarrollando en el programa de estudio, la persona docente realiza un conversatorio con sus estudiantes en el que se promueve la participación equitativa, puntualizando aspectos significativos que tengan relevancia con la comunidad donde vive. Entonces, incluso hay uno más adelante muy bonito que se llama torbellino de ideas. El torbellino de ideas yo puedo utilizarlo o bien para un inicio de temas, para ver qué sabe el estudiante y qué no sabe el estudiante, o bien puedo utilizarlo para un cierre temático. Entonces, ¿qué va a hacer Helio? Por ejemplo, si tomara esto como guía, voy a utilizar esta primera actividad y la voy a modificar al tema que yo estoy desarrollando. No es copiarlo textual, es tomar esa actividad y contextualizarla de acuerdo con el tema que yo estoy desarrollando. ¿Dónde se visualiza esto? Otra vez en las actividades de mediación. Ahora sí, sigamos entonces con la estructura de nuestra plantilla. La plantilla anterior tenía 3 columnas, pero tenía 5 columnas. Esta sola va a tener 3 columnas.
La primera columna se llama aprendizajes por lograr. Nosotros cuando fuimos explicando estos tres primeros componentes del programa de estudio, dijimos que de la unidad de trabajo se desdoblan aprendizajes esperados, que los aprendizajes esperados, por la forma en la que se enuncian, son grandes objetivos generales que orientan el quehacer del docente. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Transcribir textualmente del programa de estudio los aprendizajes esperados, siempre teniendo claridad en esto que estoy poniendo aquí. El aprendizaje esperado se hace acompañar de uno o de varios criterios de evaluación. Solo que, reitero, la primera columna son los aprendizajes esperados. Voy con la segunda columna, las situaciones de aprendizaje. Cuando vimos el esquema hace un ratito, vimos que las situaciones de aprendizaje guardan una estrecha relación con dos componentes, los criterios de evaluación y las preguntas problema. Si yo hago una lectura de los criterios de evaluación, ya de por sí me están enunciando qué situación de aprendizaje puedo yo desarrollar. ¿Y qué son los criterios de evaluación? Los criterios de evaluación son esos objetivos específicos que me dicen qué de la generalidad que se enuncia en el aprendizaje esperado deseo yo desarrollar. Tercera columna, los indicadores de evaluación. Estos deben de responder obviamente a las situaciones de aprendizaje y guardar una relación con los aprendizajes esperados. Deben de formular una acción, un contenido y una condición. Cada persona docente debe incluir los instrumentos de evaluación utilizados en el proceso evaluativo. Los indicadores que se van a utilizar en los diferentes instrumentos los se deben de redactar utilizando el verbo en tercera persona del singular, describiendo de forma precisa y comprensible un único aspecto por evaluar. Entonces, la recomendación, acción, contenido y condición. El primer ejemplo que vamos a ver, este es de séptimo año, es decir, de tercer ciclo. Transcribo estos tres componentes del programa de estudio que son los más generales que me dicen cuál es la temática de desarrollar. El eje temático integrador, la gran sombrilla que nos dice cuál es la temática de desarrollar. El tema generador de periodo que nos especifica, por ejemplo, de este tema temático integrador, la ocupación humana y el uso del espacio geográfico, voy a ver las sociedades complejas de América y de Costa Rica. Y la unidad de trabajo todavía me especifica más qué es lo que deseo ver. Voy a centrarme en la huella ecológica en nuestro único hogar y espacio común, el planeta. De seguido, marco cuál es la competencia que voy a desarrollar. Vean que estoy marcando ciudadanía responsable solidaria. Quiere decir que este tema yo debería verlo en febrero, marzo y abril. ¿De acuerdo? Y otra vez, estas competencias yo las tengo que evidenciar en los procesos de mediación, o sea, en esta parte que se llama situación de aprendizaje. Veamos el ejemplo. Aprendizaje por lograr. Escribo textualmente el aprendizaje esperado. Reconozca la importancia de considerar la huella ecológica como un indicador de la demanda y el uso de los recursos del planeta. Situación de aprendizaje. Recuerde, la situación de aprendizaje guarda estrecha relación con los criterios de evaluación y las preguntas problemas. Aquí yo no los estoy poniendo, pero me sirven como guía a la hora que yo redacto la situación de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, vean que dice aquí. En la pizarra se colocan hojas de colores que indican los conceptos fundamentales para estudiar el tema titulado huella ecológica. Entre los conceptos más importantes están los siguientes: huella ecológica, biocapacidad, reserva ecológica, y déficit ecológico. Seguidamente, por medio de una lluvia de ideas, en equipo de trabajo, el estudiantado
construye dichos conceptos con sus propias palabras. Dejémoslo hasta ahí. Voy a la actividad o voy a la siguiente columna, que son los indicadores de evaluación. Vean que dice aquí, acción, contenido y condición, redactado en tercera persona. Entonces yo en mi mente digo, el estudiante. ¿Qué hace el estudiante? La acción, resalta, voy con el contenido. Aspectos relevantes acerca de la huella ecológica y la biocapacidad. Este es el contenido. Voy con el siguiente elemento, la condición. ¿Cómo logro yo resaltar aspectos relevantes sobre huella ecológica y biocapacidad? Por medio de una lluvia de ideas. Esa es la condición. Y dijimos que además tiene que ser acompañar del instrumento de evaluación. Aquí lo enuncio, dice aquí una rúbrica. Quiere decir que cuando Héctor, que cuando Juan David, que cuando Melissa entreguen el planeamiento a Eugenia, van a venir anexos esos instrumentos de evaluación con los que mido cada indicador. Este es un ejemplo que podemos utilizar para el caso de tercer ciclo. Pero veamos otro ejemplo que de repente nos puede ayudar más si yo lo quisiera especificar más para estudios sociales en, en educación diversificada. Voy a irme aquí un poquitito más arriba. Aquí estoy. Ok, ese es el ejemplo de educación diversificada. Vean que estoy poniendo otra vez los tres primeros elementos que ya me enuncian cuál es la temática general que yo deseo ver. El eje temático, el tema general sería los procesos a escala mundial que se desarrollan entre el siglo XIX hasta el presente. El tema integrador me especifica qué de ese tema general quiero yo ver, en este caso la dinámica poblacional y la movilización espacial. Y la unidad de trabajo todavía me dice qué aspectos más específicos quiero ver. En este caso, perspectivas contemporáneas de la movilidad espacial interna e internacional en el mundo globalizado. Aquí marcaría cuál es la competencia que voy a desarrollar. Por eso vienen indicados cuáles son los meses para que el docente se guíe y marque. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos al aprendizaje por lograr. De la unidad de trabajo se desdoblan los aprendizajes esperados y los aprendizajes esperados textuales los copio en la primera columna. En este caso, el primer aprendizaje esperado dice, conozca los principales procesos de movilidad espacial en la actualidad y las razones por las cuales las personas deciden movilizarse de un lugar al otro, a lo interno del país o a otros países y sus implicaciones. Esto es un gran objetivo general, es un aprendizaje esperado. Segunda columna, las situaciones de aprendizaje. Recuerden que les dije que las situaciones de aprendizaje guardan una relación estrecha con las preguntas problema y con los criterios de evaluación. Veamos este ejemplo que me gustó mucho. Vean que aquí yo no estoy copiando ni los criterios de evaluación ni las preguntas problemas. Los anoté aquí como una listita para guiarme. Porque si yo veo los criterios de evaluación, ya de por sí me están diciendo qué tipo de actividad puedo yo desarrollar. Y las preguntas problema igualmente brindan una serie de información porque al final se convierten en lo que Adrián, en lo que Jamer, en lo que Analigia desean que Laura sea capaz de contestar cuando finalice el proceso de mediación. Esta situación de aprendizaje tiene que guardar una estrecha relación con el enfoque del programa de estudio que es el aprendizaje basado en problemas o el ABP. Entonces, la primera etapa del ABP es el problema. Cuando yo evoco qué conocimientos previos tiene el estudiante. Entonces, vean que dice aquí,
La persona docente realiza un breve comentario para introducir el tema sobre el fenómeno de desplazamiento de las personas y del concepto de movilidad espacial internacional por motivos económicos y de seguridad. La persona docente solicita a los estudiantes sus apreciaciones respecto a las siguientes preguntas y aquí se indican una serie de preguntas. Voy entonces al indicador de la evaluación. El indicador de la evaluación tiene que ser reflejo de lo que yo propuse aquí, porque si no, ¿cómo voy yo a inventar algo que no hice dentro del aula, verdad? Entonces, dijimos que se redacta acción, contenido y condición. Y aparte de eso, debe indicar cuál es el instrumento con el cual se va a medir. La acción. El estudiante, lo digo en mi mente, ¿qué hace? Resalta. Esa es la acción. Vamos con el contenido. Aspecto de las diversas circunstancias por las cuales las personas alrededor del mundo migran a otros países. Ese es el contenido. ¿Cuál es la condición? Dice aquí que a través de mapas gráficos, cuadros, fuentes escritas u otros recursos, el docente decidirá cuál recurso. Y aquí escribo cuál es el instrumento de evaluación que voy a utilizar, que puede ser una rúbrica, una tabla de cotejo, etc. El docente decidirá cuál instrumento es el que va a utilizar. Algo importante que preguntaron los asesores regionales cuando vimos esta capacitación. Vean que por cada aprendizaje esperado, en este caso hay 1, 2, 3, 4 criterios de evaluación. No es de ninguna manera que cada criterio de evaluación tiene que llevar un indicador de la evaluación, porque si no se convierte en un planeamiento interminable. De repente, y lo vimos en la plantilla anterior, hay criterios de evaluación que yo puedo unir porque estoy priorizando incluso conceptos. Por decirles algo, a veces no me interesa tanto saber cómo era la economía, cuál era la sociedad, etcétera, de una población antigua, como sí me interesa resaltar cuáles son los legados culturales, porque eso de por sí me habla de el presente. Entonces yo priorizo y decido cuál indicador de evaluación voy a desarrollar, siempre teniendo presente que puede ser sumativo, formativo o diagnóstico. Esos serían entonces los dos ejemplitos que yo les tengo respecto a la plantilla didáctica actual para tercer ciclo y para educación diversificada. Un último elemento a considerar y que de hecho viene presente en la circular sobre la entrega de planeamiento. La circular indica claramente tercer ciclo académico, diurno nocturno, diversificado, académico, pero diurno nocturno y técnico. El planeamiento se entrega por unidad de trabajo y IPEX, INDEAS y CONET seguimos entregando mensual. Pero entonces una pregunta muy común que nos han hecho los compañeros, ¿cómo es esto de la entrega de los planeamientos por unidad de trabajo en los casos que les dije? Voy a compartir aquí. Por ejemplo, veamos este caso de noveno año. Noveno año tiene 12 unidades de trabajo. Voy a hacer un poquitito más grande. Quiere decir que el docente va a tener que entregar 12 planeamientos didácticos que él puede dividir. Eso depende del ritmo de trabajo del docente. De repente, Helio puede decir, bueno, ok, entonces voy a trabajar los 6 primeros planeamientos en el primer semestre y los 6 siguientes en el segundo semestre. Eso depende del ritmo del docente. Pero lo que sí Helio tiene que tener presente es que cuando entregue a Alan el planeamiento,
cuando entregue el 9.1.1, que es la primera unidad de trabajo que se llama sociedades medievales, va a haber un tratamiento integral del tema A y B, el declive del Imperio Romano de Occidente y la organización de las sociedades federales. Veamos otro ejemplo. Vamos a 10º año. Voy con 10º año. Ve que aquí estoy indicando cuáles son las unidades de trabajo con sus correspondientes subtemas. Voy a 10º año. Un 10º año, perdón. Dice que hay 4 unidades de trabajo. Yo podría de repente hacer la misma lógica. Las 2 primeras unidades de trabajo en el primer semestre y las 2 siguientes en el segundo semestre. Cuando Jessica le entregue su trabajo o su planeamiento a Marianela, de la unidad 11.1 que se llama 11.1.1 que se llama los patrones espaciales de la interdependencia e interconexión en la actual sociedad globalizada, tiene que haber un tratamiento integral de los subtemas A, B, C, D y E. Es decir, un tratamiento general, más claro de cómo vamos a abordar este tema. Y obviamente, cuando Jessica entregue su planeamiento a Marianela, va a tener que anexar qué instrumentos de evaluación va a utilizar para medir cada uno de los indicadores que propuso, sea sumativo, diagnóstico o formativo. Bueno, yo espero que con esto haya quedado un poco más claro cómo va a ser el tratamiento y el trabajo para este curso lectivo. Siempre vamos a estar a las órdenes, tanto el compañero Jamie Ramos Torres como a mi persona, en lo que les podamos colaborar. Y cualquier cosa pueden escribir al correo an.estudiosocialespegado@mep.go.cr, donde con el mayor de los gustos atenderemos sus preguntas o inquietudes. Muchísimas gracias por la atención. Espero que esto realmente haya servido de utilidad para ustedes y quedamos a las órdenes con el mayor de los gustos. Gracias. Mira que no termine.